¿Qué cosa es la columna vertebral? Es decir, el eje principal del cuerpo. Es un largo tallo óseo conformado por pequeñas piezas independientes e individuales conocidas con nombre de vértebras. Todas estas vértebras que están viendo acá, ¿no?, poseen en su parte media un agujero que se conoce con nombre de agujero raquídeo. La superposición de todos estos agujeros va a formar un conducto conocido con nombre de conducto raquídeo. Dentro de él se encuentran la médula y la cola de caballo, ¿no? La médula, que ocupa aproximadamente los 2/3 superiores. De hecho, la médula va desde la primera vértebra cervical hasta un punto entre la primera y la segunda lumbar. Y el resto del conducto raquídeo está ocupado por las prolongaciones alargadas que salen de la médula y que forman una especie de cabellera conocida como la cola de caballo. ¿Ok? Bien. Vista desde adelante o desde atrás, la médula es rectilínea. Pero si ustedes la ven, ¿no?, lateralmente, esta presenta curvaturas. Estas curvaturas, que son completamente normales, son curvaturas más bien fisiológicas, se conocen como curva de compensación. Curva de compensación. ¿Qué es lo que compensan? El peso de las diferentes partes del cuerpo. Para explicarlo mejor, cuando nosotros nacemos, nuestra columna es completamente rectilínea, no presenta ninguna curvatura, ¿no? Pero en el momento en que levantamos la cabeza, ¿no?, peso extra ya se agrega a la primera parte de la columna vertebral, que es la columna cervical. Y esta, para compensar ese peso, se curva hacia adelante. Aparece una curvatura hacia adelante que se conoce con el nombre de lordosis cervical. ¿Okay? La lordosis cervical. Esa curvatura disipa las fuerzas que se originan por el peso de la cabeza, ¿no?, y hace que las vértebras puedan estar en salud, no estén comprimidas y conserven su forma y su función. Cuando nos sentamos y agregamos peso a esta parte de la columna, que es la columna torácica, para compensar ese peso adicional, sobre todo de los miembros superiores, se curva, pero ya hacia atrás, ya no hacia adelante, no se curva hacia atrás. A esta curva de la columna torácica se le conoce como sifosis torácica, la sifosis torácica. Finalmente, cuando nos paramos, nos ponemos de pie, todo el peso de la columna y todo el peso de los miembros superiores, de nuestra cabeza, recae sobre la columna lumbar. Entonces, esta columna lumbar, que está compuesta por 5 piezas óseas, se curva también hacia adelante, formando la lordosis lumbar. La lordosis lumbar, que es bien clara, se aprecia bastante la lordosis lumbar. Finalmente, las vértebras sacras, que van a soportar todo el peso de la columna, ¿okay?, para hacerse más fuertes, se sueldan entre sí y forman una sola pieza, que es esta de acá, que es el sacro. ¿Qué es el sacro? El sacro, ¿no?, que también forma su propia curvatura, se curvan y se sueldan. Esta curvatura se conoce como sifosis sacra. Entonces, en la columna vamos a encontrar dos curvaturas anteriores, que son las lordosis cervical y lumbar, y dos curvaturas posteriores hacia atrás, que son las sifosis torácica y sacra. Otras curvaturas que aparecen ya son patológicas. Por ejemplo, cuando aparecen estas curvaturas así, tuerce la columna, por ejemplo, en la vista anterior debe ser completa rectilínea, pero ustedes toman de repente una radiografía y la encuentran así la columna. A estas curvaturas llamadas escoliosis, las curvaturas ya son patológicas. Son patológicas. Lo mismo que cuando desaparecen las curvaturas. Hay casos que las curvaturas desaparecen o se exacerban, se hacen más grandes. Por ejemplo, las personas jorobadas, que llamamos jorobadas, ¿no?, sufren, ¿no?, de la exacerbación de esta sifosis torácica. En ese caso se le llamaría una hipersifosis torácica. Y también hiperlordosis, ¿no?, e hipersifosis. Como le digo, eso ya es patológico. Y las curvas laterales, que son las escoliosis.
Bien, entonces tenemos, ¿no?, que la columna vertebral presenta una columna cervical conformada por 7 piezas óseas, una columna torácica conformada por 12 piezas, una columna lumbar conformada por 5 piezas, un sacro conformado por 5 piezas soldadas entre sí, y un remanente, miren, un remanente, que es el coxis, que varía entre 2 a 4 vértebras, también soldadas entre sí, el coxis. Esa parte del sacro. Antes había una cola y ya solamente nos queda, ¿no?, este coxis. Un favorcito, ahora pon esto para mí. No te molesta. Y ponlo así de costado, para que la vean todos. Ahí está, en esa posición. Ahí está, en esa posición la vas a dejar. Perfecto. Bien. La columna cervical está conformada por 7 piezas, de las cuales la tercera, cuarta, quinta y sexta son las llamadas vértebras cervicales típicas. ¿Okay? Mientras que la primera, la segunda y la séptima son las llamadas vértebras cervicales atípicas. Toda vértebra cervical típica tiene esta, miren, tiene esta apariencia. Puede ser cualquiera de ellas, puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Tienen esta apariencia. Tienen esta apariencia. Yes. Ok, mire, ve. Vamos acá. Y esta, la sexta. Bien, miren. Todas estas vértebras que están viendo así son bien parecidas entre sí. Puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Esas son las vértebras cervicales típicas. Y estas que están viendo acá en esta segunda fila son las vértebras cervicales atípicas. Como pueden ver, no se parecen mucho, ¿no?, a este grupo. Como estos son el grupo más numeroso, son 4 vértebras, se les conoce como las típicas. Y estas son las atípicas. Toda vértebra, sin importar el grupo a que pertenezca, posee, miren, un cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama este agujero? El agujero raquídeo, no vertebral, sino raquídeo. Posee también una apófisis espinosa. Correcto. Posee también 2 apófisis transversa. Posee también 2 láminas. Posee también 2 pedículos. Aquí, para que noten mejor, esto que está pintado de rojo es un pedículo. ¿Ok? Es un pedículo. ¿Y lo pueden ver? Es un pedículo. Es un puente que sostiene el cuerpo con la apófisis transversa, ¿no? Pedículo. Y también posee estas apófisis articulares, ¿no?, que poseen las carillas articulares tanto superiores como inferiores. O sea, toda vértebra tiene eso. Algunas no tienen algunos elementos, como vamos a ver más adelante. ¿También se le puede decir facetas? Facetas o carillas. También. Esta es una vértebra cervical típica. ¿Qué es lo que tiene una vértebra cervical típica? Miren, su cuerpo es pequeño y ovoideo. Y en su cara superior a ambos lados presentan estas elevaciones. He cogido esto porque está bien notoria, estas elevaciones, que se conocen con el nombre de ganchos o apófisis unciformes. Y en la cara inferior, a la misma altura que estos ganchos, yo voy a encontrar, mírenme, escotaduras, ¿no? Escotaduras. Ahí está como desgastado, las escotaduras. La finalidad de esto es bien simple, ¿no? Si ustedes articulan 2 vértebras contiguas, ¿no?, el gancho articula con una escotadura, así de esta manera, articulan así de esta manera. A esa articulación entre un gancho y una escotadura se le conoce como articulación uncovertebral, ¿eh? Uncovertebral. Articulación uncovertebral.
¿Cómo es su cuerpo? O su, perdón, su agujero raquídeo, ¿qué forma tiene? Triangular. Triangular, ¿ok? Tiene agujero raquídeo de forma triangular. ¿Cómo es su apófisis espinosa? Aquí se nota mucho mejor. ¿Cómo es su apófisis espinosa? Bituberosa. Bífida, ¿no? Bifurcada o bituberosa. ¿Por qué no? Bituberosa o bituberculosa. ¿Cómo son sus apófisis articulares? Miren, son cilíndricas, ¿no? Son cilíndricas y cada una de estas apófisis articulares tiene dos carías articulares, una superior y una inferior. Entonces, toda vértebra tiene dos apófisis articulares. Miren, una derecha y una izquierda, ¿no? Y en total la vértebra tiene 4 carías articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, no es lo mismo proceso articular, ¿no? que caría articular. Luego, las láminas, miren, son bien aplanadas, Esto que estoy agarrando entre mis dedos son las láminas. ¿Cómo son sus apófisis transversas? Las apófisis transversas son bituberosas. Presentan un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Y en la base de esa apófisis transversa encontramos el agujero transverso. Este agujero transverso, o por este agujero transverso, pasa la arteria de la vena vertebral. Arteria y vena vertebral. ¿Okay? Entonces, esta es la característica que tienen todas las vértebras cervicales típicas, que puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. De estas vértebras, la sexta vértebra cervical, que es esta de acá, tiene su tubérculo anterior bien desarrollado, miren. E inclusive, si ven bien, va a presentar como una especie de surco acá, ¿eh? Como si algo se hubiera aproximado y le hubiera dejado una huella, ¿no? El que deja la huella ahí es la arteria carótida común, ¿no? que se adosa justamente a ambos lados de la sexta vértebra cervical, llegando a tocar los tubérculos anteriores, solamente de la sexta, nada más, solamente de la sexta, el resto no toca. Por esa razón, a los tubérculos anteriores, solo de la sexta vértebra cervical, se le conoce como tubérculos carotídeos. Los tubérculos carotídeos. Tenemos ahora las atípicas. La más atípica de todas, el atlas. ¿Okay? El famoso atlas, la primera vértebra cervical, o C1, también se le conoce C1, C2, C7, C3, C4, C5, C6, se les puede nombrar así también. ¿Okay? Está conformado por dos masas laterales, que son estas porciones de hueso que estoy agarrando entre mis dedos, y dos arcos, uno corto que es el arco anterior y otro bastante largo que es el arco posterior del atlas. Si yo veo al atlas desde arriba, tal como lo estoy viendo yo voy a encontrar, número uno, estas carías articulares, miren, estas carías articulares, pero miren la forma que tiene, la forma de la suela de un zapato, miren, fuera una huella de una pisada, es decir, son carías alargadas. No se confundan con estas de acá que son redondeadas. Las de la cara superior se llaman, ¿no?, cavidades glenoideas. No son carías, o sea, son carías articulares superiores, pero tienen su propio nombre. Cavidades glenoideas. Estas cavidades glenoideas se articulan con este hueso, que es el occipital, con los cóndilos, miren, los cóndilos del occipital, así, de esta manera. Y el único movimiento que permite esta articulación es este de acá. Pues se balancea el occipital, es decir, movimiento de flexión y extensión de la cabeza. La articulación que permite esos movimientos es la articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea o atlo-occipital o atlanto-occipital. Hay varios nombres que le dan. Que más se acomode usted.
Entonces, esa es la que permite los movimientos de flexión y extensión de la cara. ¿Qué más encuentro en la cara superior? Voy a ver que el arco posterior, miren, ¿ven? El arco posterior está adelgazado a ambos lados, está bien delgadito, es una laminita prácticamente ahí, ¿no? Porque presenta un surco, un canal, el canal del arco posterior. Por aquí pasa la arteria vertebral y el primer nervio cervical. ¿Okay? Y el primer nervio cervical. Pasan por este canal del arco posterior. ¿Qué más veo aquí desde arriba? Veo también la presencia de dos agujeros. ¿Cómo se llaman estos agujeros? Transverso. Transversos. ¿Qué cosa pasa por acá? La arteria vertebral. La arteria y la vena vertebral. Siendo la arteria vertebral rama de quién? Como está así, por eso que se asume de que el encuentro con la rama Se iba a preguntar en el examen, pero ya no va a ser mal. ¿De quién? ¿Rama de quién es? De la arteria subclavia. Rama de la arteria subclavia, la arteria vertebral. Lo voy a ver ahora. Voy a ver este atrás por su cara inferior. ¿Y qué encuentro acá? Las carillas articulares inferiores. Aquí se llaman carillas articulares inferiores. Miren, exactamente, que son redondeadas. Esto solamente en el atlas, ¿eh? Porque ya en el atlas tienen carilla articular superior, carilla articular inferior. Carilla articular superior, carilla articular inferior. Las rectas son carillas articulares superiores e inferiores. Pero en el atlas, su carilla articular superior tiene el nombre propio y es el que deben usar la cavidad glenoidea. Bien. ¿Qué más encuentro acá? Voy a encontrar también, ¿no? Miren, que en los linderos del agujero, miren, del agujero raquídeo, hay dos tubérculos que los he pintado de rojo acá, estos dos de acá. Ahí está, uno y otro. Ya, estos dos tubérculos están unidos por un ligamento que se llama el ligamento transverso y que lo pueden ver acá en color verde claro. Está uniendo ambos tubérculos. Por esto el ligamento transverso. ¿Ve? En el interior del agujero, hacia adelante se presentan estos dos tubérculos, están pintados de rojo, que están unidos por un ligamento que es este de aquí, color verde claro, que es el ligamento transverso. Ese ligamento transverso tiene, ¿no?, la misión de retener en su sitio a esta apófisis que trae el axis, que es la apófisis odontoides, ¿no? Ya que estos huesos se articulan así. ¿Ok? Articulados así, ¿no?, hacia atrás, por atrás pasa la médula espinal. Entonces ya podrían imaginarse ustedes si es que esto se mueve hacia atrás. ¿Podría mostrarlo, doctor, por favor? Se deshace la médula, destroza la médula. Entonces el ligamento transverso lo mantiene en su sitio, lo mantiene ahí. A la apófisis odontoides. ¿Okay? ¿Qué más encuentro acá? Voy a encontrar finalmente dos tubérculos, miren, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. El posterior casi no existe y el anterior sí es bien desarrollado, bien desarrollado. Por último encuentro acá una carilla articular, ven su arco anterior, que es justamente para articularse con la apófisis odontoide. Exactamente, o carilla articular del arco anterior del atlas. Por eso también la apófisis odontoide también tiene su propia carilla articular. Entonces las dos carillas se articulan entre sí. Del axis no hay mucho que hablar porque ya tiene todos los elementos que tiene una vértebra. Si ustedes han visto acá, por ejemplo, el atlas no tiene cuerpo. El atlas tampoco tiene apófisis espinosa. No tiene láminas como tal. Tampoco tiene pedículos. Y tampoco tiene apófisis articulares. Se llaman masas laterales. Son masas laterales. Y para colmo, su agujero tiene la forma de un escudo. Tiene la forma de un escudo. El axis ya tiene prácticamente todos los elementos que tiene una vértebra. Y sobre su cara superior presenta este cilindro óseo que viene a ser, ¿no?, la apófisis odontoides. La apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides presenta los siguientes elementos. ¿Okay? Los siguientes elementos. Miren, un ápice
es la punta de esta apófisis odontoides, en donde se inserta el ligamento apical. El ligamento apical. Dos caras laterales aquí pintadas de rojo, donde se insertan los ligamentos alares, que por si acaso son estos ligamentos de acá. Este es el ligamento apical, que está aquí al medio, y estos son los ligamentos alares. ¿Okay? Miren, ligamento apical y ligamentos alares a ambos lados. Noten que los tres están insertándose acá, en el apófisis odontoides. Luego presenta una cara anterior con una carilla articular. ¿Para articularse con quién? ¿Con qué parte del atlas? Con la cavidad anterior Del arco anterior del atlas. Se relaciona con el arco anterior del atlas. Y por su cara posterior presenta una muesca, un surco, ¿no?, que lo relaciona con el ligamento transverso, que lo está sosteniendo contra el atlas, impidiendo que se mueva hacia atrás. ¿No sería cavidad del ligamento transverso? No, no es cavidad. Simplemente ¿Se inserta? es simplemente una muesca. Miren, si tú pasas tu dedo, es como si lo hubieran excavado ahí. Entonces el ligamento ya no tiene para dónde salir, pues ni para abajo ni para arriba. Pues ahí se sostiene ese ligamento transverso. Y por último tenemos a la séptima vértebra cervical, que es esta de acá. Miren, esta es la séptima vértebra cervical. La séptima vértebra cervical se dice que es una vértebra de transición. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la sexta vértebra cervical, miren, no se parece mucho, pero esta se parece bastante a esta de acá. Esta. ¿A quién se parece más? ¿Al papá o al vecino? Al vecino. Se parece bastante, ¿no? Sospechosamente al vecino. Entonces, esta vértebra, que está dejando de ser cervical para pasar a ser torácica, ¿no?, se llama vértebra de transición. Vértebra de transición. Por ejemplo, tenemos las cervicales, tenemos las torácicas y después vienen las lumbares. ¿Qué vértebra es esta, por ejemplo? Parece una L1, pero no es la L1. 5, 5. 3, 2, 1. Es una vértebra torácica. Claro. Mírenme, les explico la razón. Así como hay una vértebra de transición, en la última cervical, también existe otra vértebra de transición que es la última torácica. Miren, esta se parece al vecino y esta también se parece al vecino, curiosamente. Se parece bastante al vecino. Entonces, ¿no?, esta es una vértebra torácica. Ahora, ¿por qué digo que es una torácica si se parece mucho a una lumbar? Porque las torácicas tienen una característica particular que vamos a ver a continuación, ¿no?, por la cual las podemos distinguir. Pero terminemos con la séptima vértebra cervical. Las dos características principales de la séptima vértebra cervical es su apófisis espinosa, que es bastante larga, y sus agujeros transversos, que son bastante pequeños. Miren, los agujeros transversos son bastante pequeños. Y por ahí no pasa ni la arteria ni la vena vertebral. ¿Okay? Normalmente esto está tapado, tapiado por un agujero, por un tabique fibroso. Entonces por ahí no pasa nada. Está cerrado completamente este agujero. Entonces es la primera vértebra de transición. Las dos vértebras de transición que conocemos acá son, ¿no?, la C7, que es la séptima vértebra cervical, y la T12. La T12, que es la última vértebra torácica. Entonces, toda vértebra que tenga dos agujeros transversos es una cervical y cualquiera de las cervicales tiene agujeros transversos. ¿Cómo es una vértebra? Torácica. Las vértebras torácicas son más grandes que las cervicales, ¿verdad? ¿Okay? Su cuerpo es mucho más alto y grueso. Sus apófisis transversas, miren, son gruesas, bastante gruesas, ¿no? Y sus apófisis espinosas son bastante inclinadas, ¿no?, largas e inclinadas. Algunas llegan a inclinarse bastante, ¿no? Esta es una vértebra torácica típica, por ejemplo. Se inclina bastante.
y es bastante puntiaguda también. Como todas las lumbares se articulan con las costillas, pues estas costillas dejan huellas solamente en ellas, ¿no? Que son las famosas hemicarillas, miren, las hemicarillas y las carillas costales. Carillas y hemicarillas costales. Esas serían las torácicas. Todas las torácicas tienen eso. Esto no lo tienen, por ejemplo, ni las cervicales ni las lumbares, porque no se articulan con costillas. Solamente las torácicas lo hacen. Por eso es que todas vértebras que tengan carillas y hemicarillas costales. Las hemicarillas costales se encuentran aquí por lo general en el cuerpo. Y las carillas costales acá en las apófisis transversas. Esta es la huella que deja, por ejemplo, el tubérculo costal. Y esta es la huella que deja la cabeza de la costilla. Acá también. Obviamente que por la forma uno dice, ¿no? Ah, esa es torácica sí o sí, ¿no? Pero como ya sembré la semilla de la duda en sus cabezas, voy a verificar. Ah, ya, tiene aquí carillas y aquí tiene, mira, dos hemicarillas, las hemicarillas costales. Y esta, ¿qué debería encontrar acá? Las hemicarillas. Carillas y hemicarillas. En este caso tiene una carilla completa, mira, para la última costilla. Tiene acá una impresión, entonces no es una lumbar, por más que se parezca. Igualita es, esta tiene agujeros transversos, ¿no? Agujeros transversos, y es una cervical, por más que se parezca a una, ¿no? Torácica. Igualito acá, es exactamente lo mismo. Además, vamos a encontrar que sus apófisis transversas son gruesas, mírenme, mírenme. En cambio, las lumbares, que son las más grandes, tienen el cuerpo más grande y alto, ¿no? Para soportar todo ese peso, y sus apófisis espinosas, miren, son, miren, bien aplanadas y son cuadriláteras. Son cuadriláteras. Si buscamos acá, por ejemplo, yo no encuentro ninguna hemicarilla, pero su apófisis transversa es bien aplanada, ¿no? Es bien aplanada. Gracias, doctor. La de falta, ya. Acá dos, esto y esto, ya. Ahí está. Ahí, hagan con cuidado. Listo. Están contaditos ya. ¿Ok? Miren, sus apófisis transversas son aplanadas. Y parece el remedio de una costilla. Entonces se llaman apófisis costiformes. Esto no lo tiene. Esta que se parece mucho a una lumbar, miren, no son aplanadas, son gruesas. Y tiene impresión costal. En cambio esta no tiene impresiones y sus apófisis transversas están reducidas a una apófisis costiforme, ¿no? Que es aplanada. Se llama apófisis costiforme. Costiforme. Es la apófisis transversa, pero tiene su nombre que se llama apófisis costiforme en estas, ¿no? En estas lumbares. Acá ya no lo vamos a poner apófisis costiforme. La de transición, ¿verdad? ¿Mm? Esa es la de transición. Esta de acá. Esta es la T12. Esta ya es una lumbar hecha y derecha. ¿Ok? Esta también es una torácica hecha y derecha. Esta, torácica y torácica. ¿Ok? Entonces, esas son las características de estas vértebras. Finalmente, ¿no? Más hacia abajo yo voy a encontrar, ¿no? 5 vértebras sacras que están soldadas entre sí. Me refiero al sacro, un hueso que forma parte de la pelvis ósea, ¿ok? Y que presenta la forma de una pirámide, ¿no? ¿Qué cosa posee esta pirámide? Una base. Esta es la base, El ápice. un ápice o vértice, cualquiera de los dos, ¿no? Dos caras laterales, que son estas de acá, una cara anterior lisa, ¿ves? Bien lisa, y una cara posterior bien rugosa, bastante rugosa y accidental. ¿Qué cosa encuentro? En la cara anterior. En la cara anterior yo voy a encontrar, miren, ¿ven? Que los cuerpos se han soldado entre sí. Y han aparecido estas crestas, llamadas crestas transversas. Las crestas transversas. Como hay 5 vértebras, van a haber 4 crestas transversas. Estas crestas transversas a cada lado tienen un agujero. Como son 4, ¿cuántos agujeros habrán?
8 agujeros. Estos son los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores, que poseen inclusive un canal acá. Por aquí, por este agujero y este canal, pasan las raíces raquídeas anteriores. Las raíces raquídeas anteriores. Hacia arriba, en la parte más superior, yo encuentro una elevación conocida con el nombre de promontorio sacro, que ya lo han visto ustedes, ¿no? El promontorio sacro. Exactamente. Bueno, en el hombre también, ¿no? Se mide sí, para medir los diámetros pélvicos, ¿no? No, con la gestante, creo. Más que todo. Exactamente. Se mide con el promontorio sacro la distancia, ¿no? Que hay. Mírenme. Y finalmente esta línea que separa la cara anterior de la base y que se llama la línea terminal. Esa que he pintado con lápiz ahí, es la línea terminal. Esto es todo lo que veo en la cara anterior. ¿Qué veo en la cara posterior? En la cara posterior yo veo que así como en la cara anterior se han soldado sus cuerpos, en su cara posterior se han soldado, miren, sus apófisis espinosas y sus apófisis articulares. Ese soldamiento entre esos elementos está formando tres crestas. Una media, que es la cresta sacra media, y estas otras dos, que son las crestas sacras laterales. Las crestas sacras laterales. Entre estas crestas voy a encontrar a cada lado 4 agujeros, que serían los agujeros sacros posteriores. ¿Por dónde pasan? Las raíces terminales serían posteriores. Sí, por los agujeros sacros anteriores pasan las raíces raquídeas anteriores, por los posteriores pasan las raíces raquídeas posteriores. Recordar siempre que las raíces raquídeas anteriores son motoras y las posteriores son sensitivas. ¿Qué más encuentro en esta cara posterior? ¿No? Que hacia arriba hay la entrada de un conducto, que es el conducto sacro, el famoso conducto sacro. Ese conducto termina hacia abajo en una abertura, ¿ves? En forma de V, conocido con el nombre de hiato sacro. El hiato sacro. Tanto el conducto como una parte del hiato están ocupados por la cola de caballo. Aquí ya no llega la médula, porque la médula termina a la altura del L1 y L2, así que es imposible que haya médula acá. Aquí es la cola de caballo. Luego, el hiato sacro, que es este de acá, esta abertura del hiato sacro, está adornado a cada lado con estas elevaciones que son los cuernos del sacro. Los cuernos del sacro. Hacia ambos lados y un poco hacia arriba yo voy a encontrar estas tuberosidades bien marcadas, ¿eh? Las tuberosidades sacras. Las tuberosidades sacras. Y finalmente, por encima de ellas, pueden encontrar estas fosas, que tienen bastantes agujeros en el fondo, porque por ahí pasa gran cantidad de vasos sanguíneos. Por esa razón, esta fosa se le conoce como fosa cribosa, o fosa cribiforme, fosa cribosa o fosa cribiforme, que encontramos en las caras laterales. Vamos a encontrar esta superficie en forma de orejuela, que se le conoce como superficie o carilla auricular. Es articular, pero no es auricular por la forma que tiene de oreja. ¿Con qué se articulan estas carillas auriculares? Con los huesos ilíacos y formar la pelvis ósea. Luego tenemos que en su base voy a encontrar dos cosas. Número uno, la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra, que se va a articular con la cara inferior, ¿no?, del cuerpo de la quinta vértebra lumbar, así, de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Ahí se articula. ¿Okay? Y hacia ambos lados de esta superficie, ¿no?, vamos a encontrar estas superficies triangulares que se abren a manera de alas, que se conocen precisamente como las alas del sacro, ¿no? Las alas del sacro.
Siempre respondiendo de manera completa, alas del sacro, no pongan alas nomás, alas del sacro. Finalmente, en el vértice yo voy a encontrar una carilla, que es la carilla o superficie o cara inferior del cuerpo de la quinta, ¿no? De la quinta vértebra sacra, que se articula con el coxis. Se articula con esta carilla, ¿no? O carilla inferior de la quinta vértebra, ¿no? Sacra. Doctor, ¿y qué articulación tiene con el coxis? ¿Qué tipo de articulación tiene con el coxis? Es lo que se llama una... bueno, ahí está soldado prácticamente, no hay movimiento con el coxis. No es como las otras que tienen un disco articular y tienen un ligero movimiento, ¿no? Es bastante limitado los movimientos de la columna, ¿no? Ese tipo de articulación se llaman anfiartrosis. Las anfiartrosis, ¿no? Las anfiartrosis. Bien, entonces hasta acá la parte de los huesos. Esperemos que termine el doctor con las maquetas y vamos a hacer dos cosas ahí, que son cortas en realidad, ¿no? Los ligamentos comunes de las vértebras, los ligamentos que se extienden por toda la columna vertebral, que son 5 grupos, y los ligamentos especiales, ¿no? Que son aquellos que unen 2 o máximo 3 vértebras, pero cervicales. Ya hemos visto algunos, el ligamento transverso, el ligamento apical y los ligamentos alares son ligamentos especiales. Después ya vemos los ligamentos comunes. Vayan viendo acá.